que muestra, fíjate la primera barra que es diciembre de 2001, que es el stock de deuda pública que te decía 144 mil millones de dólares, es el día que estaban festejando que Argentina entraba en default ya hace más de 2 décadas atrás. Pero fíjate en noviembre de 2023, cuando llega Milei, ¿cuánto era el stock de deuda pública? Y acá hay 2 grandes cajones, ¿no? El primer cajón, que es el Tesoro Nacional, el stock total de deuda pública eran 426 mil millones de dólares, y el del Banco Central eran 100 mil millones de dólares. Y vos fíjate, ahora, en diciembre de 2025, el stock de deuda pública total bajó en casi 50 mil millones de dólares, y te está mostrando 2 grandes situaciones. Primero, que el déficit fiscal, fíjate lo que aumentó la deuda pública, que entre el 2001, diciembre de 2001 y noviembre de 2023, es decir, desde que se declara del default del 2001 hasta que llega Javier Milei a la presidencia, hay un incremento de la deuda de más de 300 mil millones de dólares. Y ahora vamos a la segunda placa, porque ahí lo desagrego exactamente cómo fue el incremento de la deuda pública. Fíjate, en ese periodo que estamos hablando, porque obviamente son más de 25 años, ya estamos hablando desde esa declaración de default a la actualidad. Y fíjate quiénes fueron los que aumentaron la deuda pública. El peronismo aumentó la deuda pública en más de 300 mil millones de dólares. ¿Y cómo podemos resumir rápidamente ese aumento de deuda pública? En el 2002, con la especificación asimétrica, fue la última estatización de deuda privada, porque acordate que los préstamos se especifican y los depósitos se aumentaban se reconocía 1,40 más ser, ¿no? Entonces eso generaba una diferencia, un desbalance en los bancos, y eso es una estatización de la deuda que eran nada más o menos 25 mil millones de dólares. Y después arranca Cristina a vaciar directamente el Banco Central. Hoy cualquier argentino sabe que el Banco Central quedó vaciado después del paso de Cristina. ¿Y eso cómo lo hacía? Directamente era enchufándole títulos públicos al Banco Central y sacándole los dólares. Y que algunos, minimizan la deuda del Banco Central como si no fuera deuda pública, exactamente, ¿no? Pero en realidad es la deuda que tenemos que tiene el Banco Central con todos los argentinos, en una palabra, ¿no? Cuando le deteriora su moneda permanentemente. Pero hay una parte interesante en esta historia, y es que cuando vos haces una disciplina, cuando vos haces un ajuste, cuando todos hacemos un esfuerzo, termina redundando en que hay un desendeudamiento. Es decir, en los últimos 2 años, la deuda consolidada, ¿cuánta baja, Ramiro? Bien, ya está bajando en 50 mil millones de dólares, y eso es producto de que cuando estuvo el famoso déficit fiscal y ese despifarro de gasto público, terminó en la destrucción de la moneda, que lo vimos con inflación, y en el aumento de deuda pública, que lo vemos, que fueron 300 mil millones de dólares durante el peronismo y más o menos 60 mil millones de dólares durante Cambiemos, y ahora en la actualidad hay una reducción de la deuda pública de 50 mil millones de dólares.